este webinar y de que podáis escuchar todo lo que os voy a aportar con la experiencia de gamificación que hemos llevado a cabo en el cole en el que trabajo. Y agradecer a todos los asistentes pues que os hayáis interesado en este tema y que estéis aquí hoy escuchando. La presentación que os voy a hacer tiene dos partes. En una primera parte tiene una introducción acerca de lo que es la gamificación, qué elementos tiene y qué objetivos tiene de cara para situaros un poco en cuál es la metodología que se ha llevado a cabo. Y en segundo lugar os voy a presentar un trabajo concreto en el que se ha hecho un curso entero de aprendizaje del inglés en educación infantil mediante gamificación en 3, 4 y 5 años. Toda la asignatura de inglés se ha llevado a cabo mediante esta metodología. Pues nada, yo comienzo con la presentación, confirmarme si la veis en pantalla completa y cualquier duda, consulta que tengáis, me vais diciendo, me preguntáis que vamos resolviendo. Ana, ¿me puedes confirmar que se ve la presentación en pantalla completa? Se ve Perfecto. estupendamente, Belén, sin problema. Vale. Bueno, pues ¿qué es la gamificación? La gamificación es una metodología, una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que trasladamos lo que son las reglas de los juegos al aula. Llevamos las reglas de los juegos. Pero es diferente al aprendizaje basado en juegos. Es decir, no es utilizar juegos en el aula, sino las reglas del juego. Utilizar la mecánica de juego en nuestra aula. Estas técnicas pueden ser mecánicas y dinámicas. Las técnicas mecánicas que utilizamos están enfocadas a conseguir unos objetivos de aprendizaje, que nuestros alumnos consigan unos objetivos. Y lo podemos hacer utilizando puntos, es decir, cada vez que un niño realiza una actividad, le damos unos puntos. Consigues 3 puntos por completar esta palabra, consigues 5 puntos por resolver este problema. Y podemos introducir una técnica de niveles, es decir, en función de los puntos que vayas consiguiendo, vas aumentando de niveles. Les podemos dar premios. Cada vez que realizan una actividad se les da una recompensa. También introducimos ranking, es que en función de los puntos que tenga cada alumnado, cada grupo, cada clase, se establece un ranking, de forma que se presenta un poco una competición, pero que no sea algo competitivo que haga que los alumnos estén todo el rato desafiándose unos a otros, sino para que cada uno sepa en qué estado de aprendizaje está, cuánto ha conseguido de las actividades o del curso que va realizando. También se pueden utilizar desafíos, presentárselo a los alumnos como algo que tienen que conseguir que les fomente el interés de a ver quién es capaz de resolver este problema, a ver quién es capaz de encontrar estas palabras, de saber qué palabras están en inglés, qué imágenes son estas. También se utiliza la progresión, es decir, qué tanto por ciento de la actividad ha conseguido el alumnado, el grupo o el alumno, porque la gamificación se puede hacer de forma individual, grupal o por parejas, como se quiera. Y finalmente, una técnica de misiones o retos que se les lanza, qué es lo que tienen que conseguir. Misiones o retos de aprendizaje que lo podríamos enfocar hacia, pues cada misión puede ser un tema o cada actividad un reto, de forma que se les presente como algo atractivo. Las técnicas dinámicas están enfocadas a motivar al alumnado. Estas serían darles recompensa cada vez que cumple una actividad o cada vez que aprende algo, porque muchas veces los alumnos no tienen ese feedback de que una satisfacción por aprender algo, pero si nosotros le damos una pequeña recompensa cuando lo ha aprendido, le vamos a ver más motivado. Luego también tenemos logros y es que cada vez que él consigue algo, se le da una insignia, por ejemplo, de un logro. Has conseguido 5 palabras de vocabulario, has conseguido hacer una conversación con tu compañero, has conseguido comprender los audios de cualquier listening que hagamos. También la competición, como hemos dicho antes, a través del ranking, pero siempre que sea algo positivo para los alumnos, que ellos vean la competición como algo sano, algo que les lleve a superarse a sí mismos o a superarse como grupo. Y en relación a esto, el cooperativismo, es decir, que todas las actividades se pueden hacer en grupo, de forma que hacemos que los alumnos quieran trabajar en equipo y todas las actividades se realicen de forma cooperativa. Toda gamificación puede tener estos 5 componentes. Mínimo tiene que tener 3 para que la gamificación funcione. Unos logros,
Es decir, qué van a conseguir los niños, siempre tiene que estar claro qué es lo que tienen que conseguir, qué logros van a conseguir con estas actividades de aprendizaje. Unos avatares, que es que al alumno se le da un personaje, una representación gráfica que va a ser el que le acompañe durante toda la actividad. Se pueden cambiar cada actividad o tener la misma durante el curso, pero como que el alumno se siente identificado con ese personaje, que va a ser el que interactúe en el juego. Badges, que son insignias o medallas que le vamos a dar cada vez que consiga algo. Va a ser esa pequeña recompensa, pero que sea visual, como has conseguido 3 actividades, pues te has ganado una medalla de plata. Cosas que sean visuales para ellos y sobre todo en infantil. Desbloqueos, es decir, cada vez que consiguen unas actividades, desbloquean poder hacer otras. Cada vez que aprenden 3 topics, pues pueden desbloquear el siguiente, de forma que ellos se van a motivar a ir desbloqueando las cosas. Y por último, regalos, pues son pequeños detalles que por el aprendizaje van a ganar. Por ejemplo, luego en lo que os voy a contar de nuestro proyecto concreto de Secret Agent Learners, a los alumnos cuando conseguían alguna cosa se les daba un pequeño regalo que les hacía formar parte de su traje de espía. Pues si conseguían 5 actividades, se les daba una pequeña lupa, se les daba sus gafas de espía. Iban consiguiendo pequeñas cosas que pues les iban fomentando el aprendizaje, pero eran pequeños detallitos de regalos. ¿Cuáles son los objetivos de la gamificación? Estos 3 objetivos siempre se tienen que cumplir para que la gamificación funcione. Una, fidelización con el alumnado, es decir, que el contenido y el alumno van a tener un vínculo. Siempre a través de esta técnica vamos a conseguir que el alumnado entienda que el contenido es para él, que es suyo, que lo va a hacer propio, que se establezca un vínculo. Siempre va a haber este objetivo. Por supuesto, el de la motivación, que es el objetivo principal de la gamificación, que los alumnos estén motivados y tengan interés por aquello que van a aprender. Y optimización del aprendizaje, es decir, que los niños van a descubrir que todo lo que están haciendo tiene una recompensa, que no tiene por qué ser una recompensa física, sino al final es la recompensa del aprendizaje, pero que a ellos se lo vamos a traducir de otra forma, mediante medallas, mediante insignias, mediante objetos, pero que ellos sientan que lo que están haciendo sirve para algo. ¿Y cuáles van a ser los resultados de la gamificación? Siempre que apliquemos esta técnica, vamos a obtener 3 resultados. Vamos a mejorar los resultados, pero no tienen por qué ser solo académicos. A lo mejor nosotros nos planteamos el objetivo de que adquieran destrezas de trabajo en equipo, de mejorar la socialización del aula. Pues estos resultados también los vamos a obtener si aplicamos esta técnica. Como he dicho, vamos a aplicar un aprendizaje cooperativo. Siempre que utilicemos la gamificación en grupo o en parejas, se va a cumplir este resultado, porque todo lo van a hacer de forma cooperativa. Para cumplir las misiones, los retos, todo lo que les propongamos, van a tener que trabajar como grupo, como clase o como parejas. Y finalmente, el resultado, pues quizás más importante, es que van a interiorizar todo eso que están aprendiendo de una forma atractiva. Van a tener un interés y van a querer seguir aprendiendo, y lo van a hacer porque se sienten atraídos por todo eso que les estamos presentando. ¿Por qué vamos a gamificar? ¿Por qué es importante utilizar esta técnica o por qué yo os recomiendo utilizar esta técnica? Pues por estas cosas. Como he dicho, porque aumenta la motivación. Cuando un niño está jugando o está utilizando reglas del juego, vemos que fomenta su interés, que es algo atractivo, entonces va a estar motivado al juego, porque los niños y el juego pues están relacionados, ¿no? Un niño aprende mucho mejor jugando, va a estar motivado porque para él va a ser un juego, el aprendizaje va a ser un juego. Vamos a poder hacer una progresión de la dificultad a medida que vamos a poder hacer que las actividades adquieran dificultad. Podemos hacer que las primeras actividades sean, por ejemplo, adquirir 3 palabras de vocabulario y las siguientes otras 3, que esas 3 palabras se puedan utilizar en un contexto oral. Vamos a poder hacer una progresión de todas las actividades y de todo el aprendizaje. A medida que van cumpliendo las actividades, los retos o las misiones, la dificultad va aumentando o vamos a ser nosotros los que podemos marcar la dificultad de la asignatura en sí. Va a ser más divertido y más atractivo para ellos, pero no solo en inglés, sino que se puede aplicar a cualquier asignatura o a cualquier nivel y esto pues va a hacer más atractivo que la típica enseñanza del inglés mediante memorización o mediante gramática.
Vamos a favorecer la adquisición de conocimientos porque los niños van a estar predispuestos, motivados y con un interés. Cuando un niño está predispuesto, pues los conocimientos se van a adquirir mejor. Y luego vamos a aumentar la atención y la concentración, dado que están relacionados con la motivación. Estas tres, atención, concentración y motivación, tienen una relación muy estrecha. Cuando un niño está motivado a aprender, va a poner todo su interés, toda su atención en lo que le estamos contando, en lo que le estamos enseñando. Y entonces va a estar más concentrado. Y por tanto, pues vamos a aumentar esto que nos falla muchas veces en el aula, tanto de infantil, bueno, sobre todo en infantil, como en inglés, que a los niños a los 5 minutos pierden la concentración. Ya no sabemos cómo hacer que nos atiendan cuando les estamos presentando unas flashcards o cuando queremos que interactúen entre ellos. Pues como están motivados, esto va a aumentar, va a mejorar en el aula. También se va a mejorar el rendimiento. Por todo lo que he dicho anteriormente, la atención, la concentración, están más motivados, es todo más divertido, el rendimiento del alumno se mejora. Está comprobado que cuando cuando el aprendizaje en un aula se lleva de forma gamificada, el rendimiento académico es muchísimo mejor que el aprendizaje de forma tradicional. Además, vamos a estimular las relaciones sociales entre los alumnos y con el profesorado, porque van a trabajar de forma cooperativa, van a trabajar en forma grupal y esto les va a hacer tener que hablar entre ellos, llegar a acuerdos y tener que debatir sobre cómo van a resolver esas actividades de aprendizaje que les proponemos. También vamos a fomentar el uso de las TICs. Esto no es obligatorio, o sea, para llevar a cabo la gamificación no es necesario utilizar herramientas TICs, pero sí que se nos presenta un escenario con predisposición a utilizarlos. Utilizar tablets, móviles, todas estas ordenadores, lo que sea, se puede utilizar y además pues, es como un escenario mejor presentado para los alumnos y donde lo van a poder utilizar de mejor manera. Y finalmente, se va a mejorar la resolución de problemas. Los alumnos van a tener que poner en juego pensamiento crítico, resolución de problemas y estrategias de aprendizaje por ellos mismos, porque al final les vamos a presentar todo como un juego que van a tener que resolver, que al final es un problema, pero que van a tener que resolver y van a poner en juego todas sus competencias, todas sus habilidades para resolver lo que les estamos presentando. Bueno, pues después de esta introducción os voy a presentar una presentación concreta, un proyecto concreto de cómo aplicar la gamificación a 3 aulas de infantil de 3, 4 y 5 años en el aprendizaje de la lengua extranjera. Este es un proyecto que se llama Secret Angel Learners, que empezamos a llevar a cabo hace 3 años en el cole en el que yo trabajo. ¿Cuáles fueron los objetivos que nosotros nos planteamos con este proyecto? Nosotros sí que utilizamos las TICs porque era un objetivo general del colegio, que se llevasen a cabo las nuevas tecnologías y que se implementasen en todas las aulas y en todos los niveles. Y por eso uno de nuestros objetivos fundamentales fue crear un espacio virtual de aprendizaje, que no utilizásemos libros, que no utilizásemos casi material fungible, sino que fuese algo virtual, que los alumnos creasen y viviesen ese aprendizaje, ese contexto que les estábamos presentando. Que ese entorno fuese estimulante, atractivo y motivador, precisamente porque veíamos que en cursos superiores, en primaria, los alumnos iban perdiendo el interés por aprender inglés, les iba siendo más costoso, les iba siendo más difícil y entonces quisimos que desde los 3 años el aprendizaje en inglés fuese algo atractivo para ellos, motivador, que desde los 3 años ya quisiesen aprender inglés y vivirlo como algo suyo, y así a medida que pasasen los cursos mantener ese aprendizaje. Usar activamente la tecnología en el aula infantil, demostrar que podemos usar las TICs en infantil, que es una realidad y que los niños pequeños saben ya manejarlas igual que en primaria y que se pueden utilizar no solo pizarras digitales como estamos acostumbrados, sino que podemos utilizar realidad aumentada para presentar los escenarios, ya os lo voy a enseñar después, y que esto funciona y que con los niños de infantil funciona genial. Que a través de esta técnica vamos a personalizar el proceso de aprendizaje y la evaluación mediante los retos. Es decir, nosotros vamos a presentarles unos retos grupales a los alumnos, pero si vemos que, por ejemplo, hay en una de las, por ejemplo, damos a 3 años A y 3 años B, y en 3 años B vemos que pues una de las habilidades, uno de los contenidos que estamos trabajando flojea un poquito más que la otra clase, podemos presentarles una nueva actividad, un nuevo reto que personalice el proceso de aprendizaje de ese aula, pero también de forma individual. Si vemos que un alumno tiene alguna necesidad o alguna dificultad concreta en nuestra materia de inglés,
le podemos presentar a él un pequeño reto. Pues tú tienes que conseguir esto, pero también se lo podemos premiar. Le podemos equipar con cosas, con objetos que le faciliten el aprendizaje, darles esa pequeña ayuda que necesitan, pero disfrazado, que ellos se sientan integrados en el aprendizaje de la lengua extranjera en el grupo. Queríamos iniciarles en el pensamiento crítico y toma de decisiones desde pequeños, desde infantil. Todo esto es posible. Realizar un aprendizaje más significativo del inglés, que no fuese algo memorístico, sino que se diesen cuenta que todo lo que estaban aprendiendo les servía para algo, que no era me estoy aprendiendo estas palabras porque sí, sino que al final las podían utilizar. Queríamos estimular el deseo de aprender el inglés, como os he explicado, el objetivo principal era que no perdiesen interés y entonces que aprendiesen jugando, pero también utilizando el inglés, que en las actividades utilizasen todo eso que estaban aprendiendo. Y finalmente, que aceptasen la lengua inglesa como vehículo de aprendizaje y de juego, que al final, esto empezaba en 3 años, que cuando ya estuvieran en 5 años, utilizasen el inglés sin darse cuenta, digamos, que todo lo que habían estado aprendiendo fuese su vehículo de aprendizaje, que lo pudiesen utilizar y en los juegos, en la comunicación con el profesor, pero de una forma ya integrada. Esos eran los objetivos del proyecto. ¿Qué metodología llevábamos a cabo? Pues el aprendizaje significativo, precisamente por eso, para que todo lo que estuviesen aprendiendo tuviese un porqué y les sirviese para algo. El constructivismo, ya que eran los niños los que iban descubriendo y construyendo su propio aprendizaje. Ellos eran los que elegían cómo resolver los retos, qué cosas necesitaban para resolverlos y cómo iban a enfocar las actividades, cómo iban a trabajar con sus compañeros. Son ellos los que iban construyendo todo lo que iban aprendiendo. También utilizamos el aprendizaje basado en juegos, es decir, no solo las reglas, sino que nosotros diseñamos juegos concretos para utilizar en el aula de aprendizaje del inglés, la gamificación y las TICs. Nosotros utilizamos códigos QR y tablets para crear escenarios de aprendizaje con ellos en Escape Room, que luego os lo enseño. Lo primero de todo que necesitamos para la gamificación y que hicimos nosotros fue crearles un escenario donde ellos van a interactuar y donde siempre, una vez que crucen esa puerta, entren a ese escenario, van a poder meterse en el mundo gamificado y cambian el chip. Es una forma de que cambien el chip, de entrar a la clase de inglés porque es donde vamos a hacer pues el juego, el rol que nosotros les hemos dado. Y nosotros creamos un Spy Room. Creamos toda la puerta, como veis, bueno, la diseñamos con mensajes secretos, con códigos. Tenían que escanear su mano al entrar y meter un código. Cada día tenían que meter un código diferente que encontraban a través de unas pistas de una palabra que habían aprendido el día anterior, o bueno, a veces cambiábamos el código cada semana, pero siempre los números eran el resultado pues, de las letras que tenía una palabra o de cuántas palabras habían aprendido, cosas de estas. Y ya se ponían todos en fila, marcaban el código secreto, ponían su mano y ya entraban a la Spy Room. Y también tenían colgado el Top Secret, que era esa misión que tenían esa semana, que era lo que iban a aprender, para que ellos ya estuviesen pues metidos en el juego, en el papel de que era lo que estaban aprendiendo estos espías. Les explicamos que van a ser agentes secretos porque van a tener que descubrir un montón de palabras o de misiones que les vamos a proponer. A cada niño se le da su gorro y sus gafas de agente secreto, se le da su carnet de Secret Agent y se le da su chapa de agente secreto. Esto imaginaros con niños de 3, 4 y 5 años, pues claro, se motorizan. Es una cosa impresionante. Vamos a ser agentes secretos cada vez que entremos a esta clase porque vamos a tener que resolver pistas, vamos a ser detectives. Y entonces les damos su carnet de misiones, que es el que veis arriba que pone Detective Agency. Y en cada día van a resolver una actividad y van a poner una cruz. Cada vez que resuelven la actividad, van llenando las cruces y cuando consiguen todas las cruces, han resuelto una misión. Los agentes secretos han conseguido resolver la misión que les hemos propuesto. Lo que os he explicado. Los alumnos son agentes secretos y forman equipos. Todas las misiones las tienen que resolver en equipos. Cada equipo es un avatar. Es decir, a cada equipo le vamos a dar un personaje o les vamos a dar una representación gráfica, algo con lo que ellos se sienten identificados. Porque luego, a la hora de presentar los escenarios de aprendizaje, en las actividades, por ejemplo, en el aula van a encontrar 5 sobres.
pues cada sobre va a tener esa representación gráfica, ese avatar, para que cada equipo ya sepa a qué sobre se tiene que dirigir, a qué pista, a qué prueba es la que tiene que realizar, para que ellos sepan de forma autónoma ya seguir ese itinerario de aprendizaje. Según las competencias o las habilidades que queramos desarrollar, van a ganar medallas. Es decir, si una semana nosotros nos planteamos que queremos que los niños interactúen entre ellos de forma oral, pero utilizando el inglés, que utilicen una frase concreta, el equipo que utiliza esa frase esa semana va a ganar una medalla, que se la van a llevar a casa o las vamos a tener colgadas en el aula, también de forma que visualicen qué es lo que van ganando. Y lo que os explicaba antes de los niños que necesitan una ayuda extra, les vamos a dar puntos extras cuando consigan eso que nosotros queremos que hagan o esa cosa que les está costando, o les vamos a dar pequeñas ayudas. Pues les vamos a dar 1 minuto más para resolver la prueba. Os vamos a dar una lupa para encontrar mejor las letras de la palabra que estás buscando. Os vamos a dar unas gafas secretas que a lo mejor tienen escrita ya la palabra que necesitan. Estas pequeñas ayudas que a ellos les encanta recibir cosas extras para mejorar su aprendizaje. ¿Cómo descubren los temas? Pues al aula, cada semana o cada mes, según cada uno como lo plantee, nosotros cada mes trabajamos un topic, un tema, les llega un sobre secreto al aula. Lo primero lo hicimos con números, pero después ya fue con avatar, en la que descubren cuál es el topic, cuál es el tema que van a trabajar. A veces es con imágenes, a veces es con palabras, con códigos secretos, y tienen que ir resolviendo cuál es ese tema. Eso siempre va a ser, pues el primer día del mes, descubren cuál es el topic, el tema que van a trabajar. Cada topic va a ser una misión de aprendizaje. Pues la misión de este mes va a ser, bueno, luego las enseño, pero la misión de este mes va a ser encontrar los lugares de un mapa, los lugares de una calle por los que tengo que pasar para llegar a tal punto. Una forma de aprender las zonas de la ciudad. Y esa misión la vamos a dividir en diferentes actividades. Cada día realizaremos una actividad diferente que serán los retos. Es decir, el topic es la misión, que es lo que tenemos en lo grande, lo que va a durar el mes, y luego cada actividad que realicemos son pequeños retos. Cada vez que consiguen un reto, progresan al siguiente, digamos que desbloquean uno nuevo y que a través de todas esas actividades completan la misión. Cuando completan la misión, ¿cómo evaluamos si los alumnos han adquirido todo lo que queríamos de ese topic? Pues con un gran reto, que para 3 años será un juego de preguntas, para 4 años será una caza del tesoro y para 5 años será un escape room, que realizarán en un grupo diferente en el que han estado trabajando durante la misión, para que nosotros veamos si realmente es que han hecho compañerismo en ese grupo o que han adquirido las habilidades que queríamos de cooperativo. Algunas de las actividades o retos que podemos utilizar. Pues mira, por ejemplo, un puzzle, que es algo que les gusta mucho, cuando les explicamos que iban a tener un rol, que iban a ser un personaje, pues los que les llegó al aula fue un puzzle de un detective. Se iban a convertir en detectives. Otras veces, el vocabulario que estamos aprendiendo, ya los de 5 años que lo visualizan de forma escrita, pues tienen huellas partidas a la mitad que están escondidas por el aula y cada huella tiene un color. Cuando encuentran las dos partes, las juntan y han encontrado la palabra escrita que buscaban. Y si ya queremos que identifiquen cuál es el orden de las letras de esa palabra, pues un laberinto. Cuando consiguen hacer bien el laberinto, tienen el orden de esas letras para escribir la palabra. Por ejemplo, luego cuando evaluamos con el escape room en 5 años, las pruebas que tiene ese escape room son las mismas que hemos utilizado en las actividades para que no sean cosas diferentes. Pues laberintos, a veces tienen que encontrar con los bolis estos de tinta mágica que con una luz ultravioleta descubren las palabras, con una pequeña lupa y lo está escrito en super miniatura lo tienen que encontrar. Cada vez que un grupo desbloquea una actividad, consigue una actividad, va a ser una palabra la que descubran. Pues en el laberinto, por ejemplo, me parece que ahí estábamos trabajando las frutas, pues imaginaros que es Apple, pues Apple tiene 5 letras, su número será el 5. El equipo que tenga el color azul tendrá el número 5 para desbloquear el 5 del candado. Cuando los 4 equipos hayan insertado los números de sus palabras, desbloquearán el candado y podrán salir del aula. A veces es que les encerramos en el aula porque la misión de los agentes es que salgan del aula.
no están encerrados, sino que pues la misión es descubrir todo esto, estas palabras secretas para poder abrir la puerta, o a veces ese candado se lo ponemos a una caja y al final de la caja, pues, por ejemplo, cuando trabajamos las partes de... Cuando trabajamos la ropa, fue una caja y al abrir la caja encontraron diferentes prendas de vestir para vestir a la mascota de la clase. Obtienen un premio también por haber resuelto el escape room. Más pistas, por ejemplo, más actividades. Buscar con lupa lo que os decía, cosas pequeñitas. A veces nosotros les damos el puzzle, les damos las piezas de Lego que tienen cada un trocito del puzzle que queremos hacer, tienen que encontrar las piezas de Lego por clase y una vez que tienen ese dibujo, tienen que ir a buscar el tomato, el realia, al supermercado, porque habrá otros allí que con esta imagen tendrán que comprar lo que otros les están vendiendo. También introducimos el juego oral para que interactúen entre ellos. Bueno, yo ahora os voy a presentar ya más concretamente cuáles han sido las misiones por topics que hemos llevado. En la primera evaluación, la misión 1 que trabajamos de School, la misión era el cole, ¿no? Tenían que aprender pues todo lo relacionado con el cole. Y lo dividimos en 2 retos. El primero fue Fill the Pencil Case, y es que finalmente tenían que encontrar objetos para llenar un estuche. Para encontrar esos objetos tenían que descubrir las palabras y visualizar el objeto, pero finalmente al final su reto era encontrar todas las cosas que podían llenar un estuche, ya adquieren ese vocabulario. El reto 2, Find the Exit, era conocer los lugares del cole para encontrar la salida del mismo. Es decir, que nosotros les dimos un mapa del cole y un punto. Desde el aula tenéis que llegar, por ejemplo, al tatami o tenéis que llegar al campo de fútbol. Y tenían que ir encontrando por qué sitios pasar, descubrir los lugares, pasar por ellos y en ese lugar tendrían que llevarse una pista o un trozo de puzzle o un cartel para al final llegar a la salida del cole o al sitio donde les queríamos que llegasen. La misión 2 de House fueron 3 retos. El primer reto, Build a House, tenían que construir una casa. Pues tenían que encontrar la ventana, la puerta, el tejado. Cada grupo tenía que encontrarlo y al final, entre todos, construían casas diferentes. Cada casa era diferente para que no se pudiesen copiar unos a otros. Tenían que encontrar todas las piezas para construir una casa. El reto 2, el Walk on the Street, era un plano de la ciudad y tenían que conseguir pasar por los sitios indicados. Era un plano a tamaño alfombra, digamos, lo dibujamos así a tamaño grande, y ellos era como un laberinto, por qué sitios de la ciudad tenían que pasar para conseguir llegar a un lugar. Es parecido al del cole, pero con un mapa de una ciudad. El reto 3, Where is it? Tenían un póster grande al que le faltaban cosas. Esas cosas que le faltaban estaban escondidas en el patio y tenían que ir encontrando esa imagen o a veces de realia de lo que faltaba en ese póster y pegarlo para conseguir finalizar el póster de una calle con todos los objetos que hay en una calle. La misión 3 de Body fueron 2 retos. Make the puppet, que era que tenían que fabricar un muñeco por equipos, pero cada equipo tenía una parte del cuerpo. Tenían que a cada niño a cada equipo le dimos, por ejemplo, vosotros tenéis que hacer the leg, vosotros tenéis que hacer arm, otros tenéis que hacer the head. Tenían que, digamos, dibujarlo, confeccionarlo ellos y al final, entre todos los equipos, había una muñeca. Los equipos fueron parejas realmente para poder hacer una muñeca con todas las partes que queríamos trabajar. El reto 2 de Monster Game, aquí ya no utilizamos las reglas del juego, sino que fue un juego en sí. Creamos un juego de tablero como si fuese una oca para repasar el vocabulario del cuerpo humano, pero que era con un monster. ¿Y cómo evaluamos toda esta primera evaluación? Pues los alumnos de 3 años hicieron un Quizlet. Un Quizlet es una plataforma que tenemos en internet que se le pueden hacer juegos de preguntas pero con imágenes. Como los niños de 3 años todavía ni saben leer, ni escribir, casi ni les entienden lo que estamos trabajando con ellos en inglés, se lo hacemos con imágenes. Como si fuese, digamos, un furor. Cada equipo tiene que resolver unas pruebas que siempre va a ser vocabulario en imágenes y así a ver qué equipos consiguen resolver esas preguntas con imágenes. En 4 años lo hacemos con una caza del tesoro.
tienen que ir pasando por diferentes pistas para, al final, cazar un tesoro. Pero esas pistas que les vamos a proporcionar van a ser códigos QR. La caza del tesoro la realizamos en el patio del cole, cada equipo era un color y cada equipo tenía que encontrar tarjetas de su color con un código QR. Cada equipo de niños iba con una tablet para escanear esos códigos QR y ahí les decían qué era lo que tenían que conseguir. Pues tenéis que conseguir 3 fruits, pues tenían que ir a buscar las 3 frutas. Así, todo esto lo iban de una forma que integrábamos las TICs. Al finalizar cada prueba de la caza del tesoro, obtienen el tesoro, porque en cada prueba han ido consiguiendo el vocabulario que queríamos que aprendiesen. Y finalmente, en 5 años, el escape room, el juego de pistas con todas las misiones que hemos trabajado anteriormente para resolver un candado, ya sea, como os he explicado antes, salir del aula o abrir una caja. En la segunda evaluación, pues trabajamos la misión 4, que fue de food, 2 retos. El primero, go shopping. Les dimos una lista de la compra y tienen que ir al supermercado. Unos equipos serán los tenderos y otros equipos serán los que tienen que hacer la lista y luego se cambiarán los roles. Tienen que conseguir, interactuando con sus compañeros, toda la lista de la compra que les hemos dado. En el reto 2, Waiter Role Playing, tienen que preparar un menú. Lo mismo, habrá unos que serán los camareros y otros que serán los clientes. Los clientes van a querer elegir cosas de un menú que previamente esos camareros han preparado. En la misión 5 de Family, otros 2 retos. De Family Picture, tienen que conseguir los miembros para hacer una foto de familia. Habrá familias diferentes, habrá Family Monster, habrá... ¿qué más teníamos? Teníamos también familias animales, diferentes familias, pero que al final tuviesen su father, mother, sister, brother, para conseguir esa family picture. También todo en grande para que sea visual y ellos lo puedan manipular y al final montar la foto de familia. El reto 2, Who is Who, vamos a hacer otro juego, el típico de las cartas de familias. Pues lo hemos hecho también con animales, para al final que ellos se pidiesen, interactuasen de forma oral, se pidiesen daddy, se pidiesen mami, y al final cada persona dentro del equipo consiguiese su baraja de familias. La misión 6 de Clothes teníamos 2 retos. Dress the Doll, que consistía en vestir a un muñeco. Tienen que conseguir las prendas de vestir para un muñeco. A cada equipo le damos un muñeco diferente y generalmente cada uno le tenemos que vestir para una estación del año y tienen que conseguir encontrar por el aula o donde estemos esas prendas de vestir, ya sea de forma escrita, de forma visual, de tarjetas para vestir a ese muñeco. Y el reto 2, Do the Laundry, es un juego de velocidad. Tienen una cuerda de tender al final de la clase y tienen que encontrar por el aula la mayor cantidad de ropa posible para tender en esa cuerda. A ver pero tiene que ser, no vale que me tiendan 8 camisetas, sino que tiene que estar variado para que al final puedan verbalizar esas palabras. La segunda evaluación la evaluamos igual que en el primero. 3 años con el Kissit, el juego de preguntas e imágenes, 4 años Caza del Tesoro, pistas de códigos QR y 5 años Escape Room. La tercera evaluación solo tiene 2 misiones porque el mes de junio lo dedicamos a repasar todo lo que hemos visto durante el curso. En la misión 7 de Animals tenemos el reto 1 es de Hunting Game, que van a ser, por esta misión van a cambiar un poco el rol y en vez de ser espías van a ser cazadores y tienen que cazar animales por el cole que están escondidos. Les vamos a dar su arco, les vamos a dar su lanza, les vamos a dar su cazamariposas, de forma que al final tienen que cazar los animales que están escondidos por el cole. Y en el reto 2 también van a cambiar un poco el rol y van a ser a journalist at the zoo. Hemos montado un zoo y tienen que encontrar fotos de todos esos animales que están escondidos en el zoo. Para al final, esas fotos, porque les vamos a dar una cámara, en este también metemos una TIC, a cada equipo le damos una cámara digital. Tienen que hacer las fotos y luego, cuando acabamos de esta actividad, cada equipo nos va a enseñar en la pizarra de la clase, en la pizarra digital, qué animales son los que han cazado y de esta forma también nos los verbalizan. Luego, la misión 8 de Transports
son 2 retos. El reto 1, a Travel Around the World, pues es parecido al del mapa. Tienen que conseguir los transportes para moverse de un punto a otro del mapa. Nosotros les vamos a dar diferentes itinerarios y tienen que encontrar los transportes que necesitan para moverse por esos puntos. Finalmente, el reto 2, Driver Role Playing. Como ya conocen los transportes, cada equipo será un transporte y tienen que hacer un recorrido con ese transporte para llegar de un sitio a otro. Pero para avanzar necesitan conseguir los objetos de ese transporte. Aquí trabajamos un poco, pues, como era puerta, rueda, volante. ¿Cómo trabajábamos esto? Entonces, ¿qué necesita un barco? ¿Qué necesita un coche? ¿Qué necesita una bici? Para poder fabricar ese transporte y hacer el recorrido que tengo que hacer en la misión. Y de nuevo finalizamos la tercera evaluación con el Quizit, la caza del tesoro y el escape room. Bueno, pues después de toda esta presentación de la gamificación y del proyecto, conclusiones de todo esto. Sí que, digamos que como puntos débiles o cosas a tener en cuenta cuando lo ponemos en práctica, es que tenemos que cuidar este carácter competitivo. Es verdad que al final los niños están jugando y su carácter es competitivo y necesitan superarse, ver que ganan a los demás, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que enfocar a ese trabajo en equipo, es algo difícil, pero hay que cuidarlo. El profe tiene que tener siempre ese rol de cuidar que la competitividad no vaya más allá de machacar a los compañeros, sino que sea una competitividad sana de aprendizaje. Que esta metodología no la usemos en exclusiva, porque al final si no los niños se acostumbran a que siempre estamos jugando y ya van a perder el interés, van a motivarlo, la tenemos que combinar con otras metodologías. También es importante tener en cuenta que hay que gestionar el tiempo. No podemos perder el tiempo de la clase, al final las clases duran pues 1 hora y no podemos perder el tiempo en repasar la tabla de puntos cada día, a ver cuántos tiene este, a ver cuántos tiene este equipo y en dar la recompensa. Como mucho podemos emplear 10 minutos de cada clase en esto para que no perdamos el tiempo. Si lo ponemos en una zona visible del aula, los mismos niños van a ser los que lo vean y los que vean cuáles son las recompensas y no tengamos que perder el tiempo cada día en esto. Y también hay que dejar claras cuáles son las reglas del juego, porque al final, si no, los niños no van a saber trabajar de forma autónoma y ir de una pista a otra o cumplir las misiones. Siempre tiene que estar claro cómo vamos a jugar y cuáles son las reglas. Y luego, a nivel positivo, pues cuáles fueron, yo os cuento los resultados de nuestro proyecto. Pues nos dimos cuenta que esto de la gamificación era fácilmente replicable a otras áreas y otros niveles. Nosotros llevamos 3 años haciendo esto y pues ya ha subido hasta primaria lo de utilizar la gamificación en inglés, pero también han sido otros compañeros los que han aplicado esta técnica en matemáticas, en lengua, en sociales, lo han aplicado en otras áreas. Porque al final lo que tú tienes que adaptar es el topic o el tema que quieres, pues a las misiones, a los retos o al rol que tú le quieres dar a los alumnos. Nuestros alumnos sí que utilizaron en inglés como vehículo de aprendizaje de esas habilidades, cuando los alumnos de 5 años ya sabían hacerse preguntas entre ellos, ya sabían cuando les tocaba una misión qué vocabulario podían utilizar y cuál no. Y también fomentamos el interés por la lengua inglesa. Era impresionante ver cómo los niños de 3 años querían ir a la clase de inglés, querían aprender nuevas palabras para usarlas, querían enseñarles a sus papás cuáles eran las palabras que habían descubierto. Tenían un interés tremendo por el aprendizaje del inglés. Y los alumnos estaban muy motivados con el juego, que al final era un juego disfrazado, pero estaban súper motivados con este aprendizaje. Iniciamos en el manejo de las TICs, de la tablet, de las cámaras de fotos, de los códigos QR, que al final es una realidad aumentada, de la pizarra digital, y ellos aprendiendo a utilizarlo pues, de una forma lúdica y al final lo tenían integrado. Luego ya sabían utilizar estas cosas. Los niños de 4 años, tengo la anécdota de que un niño le enseñó a su papá, le dijo, no, te tienes que descargar esta aplicación en el móvil para poder escanear los códigos QR, porque iban por la calle y en un cartel de algo de turismo había un código QR y el niño le dijo al papá, papá, para ver este código tienes que descargar esto en el móvil y así vas a ver, te va a salir algo que tienes que aprender. De ahí te van a dar una pista. Y efectivamente, ese papá no sabía lo que era y descubrió a través del niño lo que eran los códigos QR y para qué servían. También personalizamos el proceso de aprendizaje. Sí que teníamos algunos niños con dificultades y pues mediante ayudas y mediante actividades guiadas pues esas necesidades se vieron mejoradas, se les ayudó
porque les personalizamos el aprendizaje de forma integrada. Los niños no salían del aula para un refuerzo, no entraba una persona para estar con ellos encima, sino que eran ellos los que tenían el aprendizaje personalizado e integrado dentro del mismo juego. Y al final sí que pues, los resultados académicos estaban visiblemente mejorados. Con los resultados comparados con los cursos anteriores, digamos, la nota académica y las competencias que evaluábamos, vamos, se habían completado con muchísima mejor nota que en los cursos anteriores que lo habíamos hecho de forma tradicional. Pues nada, thank you. Hasta aquí la presentación de la gamificación y del proyecto Secret Agent Learners. Y para cualquier cosa que, no sé, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues estoy aquí para resolveros. Bueno, Belén, muchísimas gracias y enhorabuena por tu presentación. A mí me ha parecido súper interesante y estoy deseando verla de nuevo para apuntar la cantidad de ideas, de actividades, de cosas. Sobre todo, creo que tiene mucho mérito porque ha proporcionado un contexto real de aprendizaje del inglés, es decir, un contexto donde se utiliza de forma natural. Y luego creo que las actividades, para mí lo más llamativo es que no siempre lo que se utiliza en los métodos de infantil son adecuados para el desarrollo infantil. Y aquí, en tu caso, todas las actividades son adecuadas para infantil. Pues fomentan la motricidad, la concentración, ¿no? Sí. La coordinación, todas las pruebas. Y es verdad que este tipo de actividades que están de moda estar ahora, ¿no? Para adultos, no se utilizan en infantil por miedo. Pero es que yo creo que son muy adecuadas para infantil. Y creo que tu proyecto es un ejemplo y de luego enhorabuena porque me parece súper... Y luego un trabajazo enorme, prepararlo todo, coordinarlo, las normas de cada actividad, las misiones son súper interesantes, incluso de buscar animales por el espacio. Me parece de luego genial, así que enhorabuena. Muchísimas y creo gracias. Que esto va a ser una inspiración para docentes de todas las etapas educativas, sobre todo cómo fomentar una aproximación real al inglés, que tan difícil no es a veces. Así que, bueno, a mí me han encantado las actividades. Me alegro, muchas gracias. Y sobre todo cómo está organizado, coordinado y el trabajazo que hay detrás. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede conectarse directamente el audio, si queréis, o por el chat. Seguro que hay muchas preguntas después, así que después de la charla, cuando la gente vuelva a visualizarlo y mucha más gente pueda verla. Mira, Patricia R. te dice qué tipo de estrategias cooperativas utilizaste. Nosotros realmente, o sea, no utilizamos técnicas de trabajo cooperativo como puede ser el folio giratorio o demás, sino que al final era que ellos aprendiesen a trabajar en equipo a través de la resolución de problemas. Nosotros no utilizamos una técnica concreta, sino que les planteábamos la actividad y queríamos ver cómo ellos resolvían el problema, qué estrategias tenían ellos para trabajar de forma cooperativa en grupo. Nosotros les marcábamos las reglas del juego, pero no era una estrategia concreta, sino al final era la resolución de problemas en grupo, ver cómo lo hacían ellos para resolverse las pruebas, las misiones. Muy bien. Y Mari Carmen Sánchez Iglesias pregunta si los retos eran solo a nivel de palabra. Sí, al final nosotros lo que queríamos trabajar con esto era el aprendizaje de vocabulario y a veces de pequeñas estructuras, pero al final era solo, pues, decir, cuando iban a la compra, por ejemplo, alguna pregunta para hacer la compra o cuando utilizaban la cámara, que supiesen pedirse la cámara por favor y gracias, pero muy pequeñas, estructuras muy pequeñitas y al final eran todo topics por palabras y al final era que adquiriesen el vocabulario. Palabra escrita y oral, eso sí. Sí. Eso es importante, palabra escrita, ¿no? En la introducción de la lectoescritura en inglés en 5 infantil. años, sí. 5 años, sí. Un reto también, ¿eh? Un reto. Sí, sí. Sí, porque luego es verdad que los tutores decían, nos estáis volviendo locos, dice, porque ahora estamos aprendiendo a escribir y ellos que están aprendiendo también las palabras, dicen, nos las mezclan. Digo, no pasa nada, están aprendiendo las dos a la vez y ya diferenciarán. Claro, sí. Eso le llevará tiempo justamente de diferenciar. Muy, muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, seguro que después... Ah, mira, Patricia vuelve a preguntar, ¿qué otras actividades hacías fuera de la gamificación? Aparte de la gamificación, hacíamos juegos. Sí que queríamos mantener ese contexto de juego. Entonces, en todos los topics presentábamos el vocabulario con juegos. Sí que recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos las partes del cuerpo, jugamos al twister.
¿qué más hicimos? Hicimos mucho juego de tablero también para que ellos aprendiesen las reglas de cómo se juega y también verbalizasen, mucho juego de tablero, pero al final era todo con juego. Presentábamos las flashcards pues con puzzles o con juegos y también mucha canción. Juegos y canciones. Al final le intentábamos que el contexto fuese el mismo. Muy bien. Y pregunta también si utilizabas solo el inglés en el aula como lengua vehicular y explicabas los retos en inglés y en español o usabas ambas. Utilizábamos ambas. En 3 años sí que la explicación de lo que íbamos a hacer y de la actividad se hacía en español, pero luego sí que a ellos la rutina del aula, de tienes que ir a buscar esto, ya se lo verbalizábamos en inglés. En 4 y 5 años, muchas de estas actividades lo hacíamos con el auxiliar, entonces intentábamos hacerlo en los dos, en inglés y en castellano. Y en 5 años, desde el principio lo intentábamos hacer en inglés. Sí que es verdad que cuando ya veíamos que alguna regla del juego no había quedado clara o cuál era el objetivo que tenían que conseguir, veíamos que algún equipo estaba muy perdido, se lo intentábamos explicar en español, pero siempre que el vocabulario que utilizábamos de contenido quedase en inglés. Un poco progresivo, en 3 años español, 4 años mezclado y 5 años inglés. Claro, eso es muy importante, el debate ahora de Access Languaging, que no sabes si utilizar la lengua 1 o solo la 2, hay un debate abierto y mucha investigación al respecto. También pregunta Mari Carmen, Patricia, si el contenido de los juegos transformaban parte de los retos. Los juegos que hacíamos fuera de la gamificación, sí, eran los mismos contenidos que trabajábamos en la gamificación, o sea, el mismo, digamos, vocabulario o estructuras gramaticales o orales, eran los que usábamos en los juegos, sí. Muy bien. Pues dejamos un minuto si alguien te dan las gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Belén, de nuevo darte las gracias porque me parece Nada. inspirador tu proyecto, tu Me alegro, iniciativa. muchas gracias. Seguro que va a inspirar a muchos maestros Ojalá. de que imparten inglés en infantil, porque no hay tanta experiencia al respecto. Ya vimos la de Ángeles Cofiño, pero no hay tanta información, ni tanto publicado, ni tanto sitio donde buscar, que es lo que muchos maestros nos reclaman, ¿no? Donde encontrar experiencias, buenas prácticas para